Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a AC Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. Soy Said, la inteligencia artificial que te acompañará en este viaje hacia lo oculto, guiada por la mente de Alex Carrillo, creador y guionista de cada enigma que estás por escuchar. Prepárate, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la realidad. Cuéntanos tu experiencia en nuestras redes. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, correo electrónico e Instagram, en X y al WhatsApp 30 11 10 81 80. Nos encuentras en todo como AC Misterios Podcast. Dale me gusta, comenta, comparte, síguenos y ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Mientras más gente se una, más profundo podremos ir y más oscuro se pondrá esto. Ahora sí, comencemos. Vamos con la primera historia. Hay historias que se susurran al filo de la noche, otras que se gritan en medio de pesadillas, pero las más inquietantes son las que se cantan entre ecos, sin que nadie parezca tener boca. Bienvenidos, buscadores del oculto, a un nuevo episodio de AC Misterios Podcast. Hoy, viajamos a los corredores antiguos de Popayán, a un lugar donde la fe y el miedo se entrelazan como sombras bajo la luna. Esta historia, marcada por el silencio y el canto invisible, ha sido compartida de forma anónima. Pero las paredes del viejo convento recuerdan todo. Un antiguo convento en el corazón de Popayán ha sido testigo de muchos siglos de oración, recogimiento y misterio. A la 1:15 de la madrugada, casi con precisión sobrenatural, los pasillos desiertos resuenan con pasos que no dejan sombra. En ocasiones, cánticos corales, voces femeninas, suaves, armoniosas, litúrgicas, se elevan por los corredores, aunque no hay nadie en capilla. Las cámaras de seguridad no registran cuerpos. Las puertas permanecen cerradas. Y sin embargo, el canto existe. Vamos con 3 teorías ampliamente desarrolladas sobre el suceso. La primera es la resonancia espiritual residual, el eco emocional que no se desvanece. En el campo del estudio paranormal, uno de los conceptos más discutidos, y a la vez más inquietantes, es el de la resonancia espiritual residual, también conocida como grabaciones del entorno o impresiones espectrales. Esta teoría sostiene que ciertos eventos, cuando están cargados de una fuerte intensidad emocional, psíquica o espiritual, pueden dejar una huella energética indeleble en el espacio físico donde ocurrieron. Es como si las paredes, los pisos y el aire mismo se convirtieran en un soporte de memoria invisible que almacena fragmentos del pasado. A diferencia de una manifestación inteligente, donde una entidad parece interactuar conscientemente con el presente, la resonancia espiritual residual no posee voluntad ni conciencia. Es una repetición automática de un momento atrapado en el tiempo, como un video que se reproduce eternamente, ajeno al observador. La manifestación no reacciona ni responde, simplemente sucede. Este fenómeno ha sido reportado en castillos, iglesias, hospitales antiguos, campos de batalla y, como en este caso, conventos. Lugares donde la rutina, la devoción y el sufrimiento han moldeado la atmósfera a lo largo de siglos. En ellos, el tiempo parece comportarse de forma no lineal, se superpone, se confunde, se filtra. El convento en cuestión fue fundado en el periodo colonial, y durante generaciones fue hogar de órdenes religiosas femeninas que practicaban la contemplación y la penitencia. Las monjas llevaban una vida rigurosa, estructurada por la liturgia de las horas, laudes al amanecer, vísperas al atardecer, completas antes del descanso. En especial, se documenta que las misas nocturnas, entre la medianoche y la 1 de la madrugada, eran comunes durante épocas de guerra o epidemia, donde se rezaba por las almas de los moribundos. Estas prácticas intensas, repetidas durante siglos, con una profunda carga de devoción, sacrificio y, en muchos casos, sufrimiento silencioso, habrían dejado una impresión energética constante en los pasillos, capillas y celdas del convento. La teoría sugiere que la misma vibración espiritual se reactiva cada noche a la misma hora, las 1:15 de la mañana, repitiendo la escena como un vinilo psíquico rayado, donde los pasos, los cánticos y la presencia espiritual no son más que sombras del ayer, repitiéndose sin saber que ya no pertenecen a este tiempo. La parapsicología ha explorado esta teoría desde mediados del siglo XX. Según algunos investigadores como Tom Lethbridge y Hal Neale,
Existen varios factores que podrían influir en la formación de una resonancia espiritual residual. Materiales del entorno. Se cree que ciertos materiales, como la piedra caliza, el granito y la madera antigua, tienen la capacidad de absorber y retener energía psíquica, actuando como una suerte de magnetófono etérico. Muchos edificios religiosos fueron construidos con estos elementos. Repetición ritualística. Las acciones repetitivas con alta carga emocional, como cánticos, rezos, flagelaciones o meditaciones profundas, aumentan la posibilidad de crear un surco energético en el espacio. Tragedias o eventos traumáticos. Las emociones extremas, como el dolor, el miedo o la esperanza desesperada, parecen impregnar el entorno con más fuerza, dejando atrás lo que algunos llaman un residuo vibracional. Quienes han presenciado este tipo de eventos suelen experimentar una sensación de asombro, escalofríos inexplicables o una profunda melancolía, como si el ambiente sintiera algo. Es importante destacar que, según esta teoría, la manifestación no representa peligro. No busca comunicarse, no persigue ni reacciona. Está ahí, como el reflejo de un espejo que muestra una escena de otro tiempo. Lo verdaderamente escalofriante no es que haya un ser presente, sino que no haya nadie. Y, sin embargo, el canto continúa. Si esta manifestación corresponde a una resonancia espiritual residual, estaríamos frente a uno de los ejemplos más puros del fenómeno: una hora fija, un patrón repetitivo, ausencia total de interacción inteligente y una manifestación sonora profundamente ligada a la práctica litúrgica del lugar. El convento, más que estar habitado por fantasmas conscientes, podría estar reproduciendo la devoción grabada de cientos de almas que alguna vez encontraron refugio entre sus muros. Así, el misterio no está en la intención, sino en la permanencia. Y el verdadero estremecimiento no proviene del canto, sino de la soledad de quien lo entona desde el pasado. La segunda teoría es la presencia consciente, las monjas penitentes del convento. Mientras la teoría de la resonancia espiritual residual plantea un fenómeno sin voluntad, mecánico y ajeno al presente, esta segunda línea de interpretación es mucho más perturbadora y mucho más humana. Aquí no hablamos de ecos atrapados en el tiempo, sino de presencias conscientes, de entidades que aún conservan intención, sufrimiento y deseo. Las leyendas orales recogidas en los alrededores del antiguo convento de Popayán, especialmente en barrios históricos como el Callejón del Empedrado y San Francisco, hablan de una orden interna, casi clandestina, que coexistía con la vida monástica regular, las llamadas monjas penitentes. Según testimonios recopilados por cronistas locales y relatos transmitidos de generación en generación, estas mujeres no eran parte de una congregación reconocida oficialmente. Eran voluntarias del sufrimiento, religiosas que, ya sea por vocación o castigo autoimpuesto, se apartaban de la comunidad activa y se dedicaban por completo a la penitencia, el silencio y la oscuridad. Algunas se dice que vivían encerradas en celdas austeras, sin luz natural, hablando únicamente con Dios, rezando por las almas de los condenados, los abortados, los moribundos sin confesión o incluso por sus propios pecados, reales o imaginados. En algunos casos extremos, las leyendas afirman que estas mujeres solicitaban ser encerradas de por vida, selladas en pequeños cuartos de piedra con un mínimo de alimento y sin contacto humano. En ese aislamiento absoluto, su única compañía era el rezo incesante, los cánticos latinos y una fe que rozaba lo obsesivo. Pero lo más inquietante es esto: muchas de estas mujeres murieron sin recibir los sacramentos finales, es decir, sin la extrema unción, sin el perdón canónico, lo que en la teología tradicional implicaba que sus almas podrían no haber encontrado descanso. La teoría sostiene que lo que ocurre hoy en los pasillos y capillas vacías del convento no es una simple grabación energética, sino una manifestación consciente. Los pasos que se escuchan a las 1:15 de la mañana podrían ser los de alguna de estas almas en pena, aún recorriendo su celda espiritual, aún intentando completar su penitencia. Y los cánticos, lejos de ser litúrgicos por costumbre, podrían ser súplicas desesperadas, una forma de pedir redención, de clamar por la absolución que nunca recibieron. En esta visión, las manifestaciones no son repetitivas ni inofensivas, sino inteligentes y orientadas a una meta específica: alcanzar, por fin, el descanso eterno. Y como no pueden interactuar directamente con el plano físico, manifiestan su angustia mediante sonidos, cambios de temperatura o presencias opresivas.
Algunos visitantes han reportado sentir una especie de dolor ajeno, una melancolía aplastante al entrar en ciertas zonas del convento, como si una conciencia doliente estuviera allí, pidiendo ser vista. ¿Y si aún están rezando, por nosotros? Una interpretación aún más oscura, defendida por algunos investigadores del fenómeno paranormal, sugiere que estas presencias no solo están atrapadas, sino que perciben nuestro mundo. Algunos testigos han afirmado que los cánticos parecen cambiar de intensidad según quien está presente, como si estas entidades evaluaran las almas de los vivos. De ser así, ¿podrían estas monjas estar intercediendo por nosotros? ¿O acaso juzgándonos? Este tipo de manifestaciones no es exclusivo de Popayán. En Europa se han documentado casos similares en conventos antiguos, como en el monasterio de las Ursulinas en Quebec, Canadá, donde se reportaron voces femeninas que entonaban cánticos sin fuente visible. También en Italia, en el convento de Santa Chiara, se hablaba de las que no fueron perdonadas, monjas que murieron en aislamiento voluntario y cuyas presencias aún se sentían en las noches de luna nueva. El común denominador en todos estos casos es la presencia de rituales extremos, aislamiento espiritual y la creencia de que la fe puede atravesar la muerte, pero también, si se vive con desequilibrio, puede condenar al alma a vagar eternamente. La hora de la manifestación es otro indicio clave. La 1:15 de la mañana no es una hora litúrgica oficial, pero sí corresponde a lo que muchos llaman la hora muerta, el tramo entre la medianoche y las 3 de la mañana en el que, según la tradición esotérica, el velo entre los mundos es más delgado. En el cristianismo, las 3 de la mañana son consideradas una hora profanada, el antiviático opuesto a la hora de la muerte. De Cristo, 3 de la tarde. La 1:15 de la mañana, entonces, cae en la antesala de esa franja oscura, donde el mundo está dormido, y las almas errantes buscan caminos de redención o manifestación. Si esta teoría es cierta, estaríamos ante un fenómeno inteligente, no solo consciente sino desesperado. Las monjas penitentes, atrapadas por sus propios votos extremos, podrían estar usando las pocas herramientas que les quedan, el canto, los pasos, la vibración espiritual, para rogar por atención, perdón o incluso, liberación. No estamos frente a espectros vengativos, sino almas rotas por la fe, que aún esperan una respuesta que tal vez nunca llegará. Y tal vez, el verdadero horror no sea que estén allí, sino que nadie haya orado nunca por ellas. La tercera teoría es la manipulación del espacio-tiempo, brecha dimensional en el convento de Popayán. De todas las teorías que intentan dar explicación a los extraños cánticos y pasos en el antiguo convento, esta es sin duda la más audaz, pero también una de las más fascinantes, la existencia de una brecha espacio-temporal. Una distorsión del tiempo. Un desgarro, breve y efímero, en la estructura misma de la realidad. Esta idea no nace únicamente del imaginario esotérico. En física teórica, existen conceptos como los bucles temporales cerrados, universos paralelos, y la posibilidad de que, en condiciones muy específicas, el tiempo, que asumimos como lineal e inquebrantable, pueda plegarse, fragmentarse o superponerse momentáneamente. La propuesta aquí no es que el convento esté embrujado, ni siquiera que existan espíritus. Lo que plantea esta teoría es mucho más desconcertante. Lo que se escucha a la 1:15 de la mañana no pertenece al pasado ni al más allá, sino a otro presente, coexistente pero inaccesible. Algunos investigadores del fenómeno paranormal, como el británico Andrew Mackenzie o el físico y parapsicólogo argentino Mario Vanucci, han teorizado sobre las llamadas ventanas temporales. Estos serían momentos extremadamente breves, de segundos o minutos, en los que el tiempo, por razones desconocidas, se comporta como una membrana delgada y flexible. En esas circunstancias, se abriría una especie de ojo en la tela del tiempo, que nos permite vislumbrar escenas que no pertenecen a nuestra línea temporal directa. No se trataría de viajes en el tiempo como los de la ciencia ficción, sino más bien de fugas espontáneas de información sensorial entre planos simultáneos. Como si las dimensiones, por fracciones de segundo, respiraran juntas. Para que ocurra una brecha temporal, se cree que deben coincidir condiciones ambientales, energéticas y simbólicas muy específicas. El antiguo convento de Popayán reúne todas. Carga emocional intensa, siglos de oración, sufrimiento, muerte, aislamiento voluntario. La piedra guarda más que historia, guarda emoción.
Estructura arquitectónica cerrada, pasillos de piedra, bóvedas, cúpulas, lugares donde la acústica favorece la percepción de ecos no solo del sonido, sino del tiempo. Hora liminal, la 1:15 de la mañana no es una hora cualquiera. Es un umbral, lo suficientemente lejos de la medianoche para haber caído en el sueño profundo, lo suficientemente cerca del amanecer para rozar lo prohibido. Es el intervalo donde lo real y lo improbable coexisten sin juicio. Estas condiciones podrían actuar como disparadores para la apertura de una brecha, como si el lugar tuviera membranas delgadas en el tejido de la realidad. Y en ese instante preciso, cuando el tiempo se flexiona, no escuchamos espíritus, sino el canto vivo de unas monjas que están en su propio presente. Ellas no están muertas. Nosotros simplemente las espiamos desde una rendija cósmica. Este aspecto es el más perturbador. Si lo que oímos proviene de un presente alterno, ¿es posible que también ellos, del otro lado, nos escuchen a nosotros? ¿Podrían notar una presencia? ¿Sentir que alguien observa desde una dimensión imposible? Algunos teóricos han sugerido que, en ciertas ocasiones, los sonidos no solo se filtran hacia nuestro lado, sino que la conciencia también se entrelaza, generando momentos de confusión, de sensaciones extrañas, sentirse observado, un frío inexplicable, visiones momentáneas. No serían alucinaciones, sino colisiones momentáneas entre realidades. Existen casos similares documentados alrededor del mundo. Uno de los más citados es el llamado Caso de Versalles, ocurrido en 1901, cuando dos académicas británicas aseguraron haber visto una escena del siglo XVIII mientras paseaban por los jardines del Palacio de Versalles. Ellas no vieron fantasmas, vivieron una escena completa de otro tiempo, con gente viva, conversaciones y hasta clima distinto. Lo describieron como si hubieran entrado a una cámara encapsulada dentro del tiempo. Otro ejemplo es el de la casa de Bold Street en Liverpool, donde múltiples testigos han asegurado haber caminado por calles que ya no existen, con tiendas antiguas, coches de época y gente vestida con ropas de otras décadas. Lo más inquietante es que, al mirar atrás, ya no hay rastro del otro tiempo. La física cuántica y la filosofía del tiempo coinciden en algo desconcertante. El tiempo puede no ser lineal, sino una especie de campo superpuesto. Nosotros lo experimentamos como pasado, presente y futuro, pero eso podría ser solo una limitación humana. En esa lógica, lo que ocurre en el convento de Popayán podría no ser algo que fue o que es, sino simplemente algo que está ocurriendo en otro punto del campo-tiempo. Esta teoría, por más especulativa que suene, transforma por completo la narrativa tradicional del misterio. Si las monjas que escuchamos no son espíritus del pasado, sino mujeres vivas en otro plano temporal, entonces debemos hacernos una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si para ellas, nosotros somos los fantasmas? Tal vez, cada noche a la 1:15 de la mañana, ellas también sienten una presencia inexplicable. Tal vez escuchan pasos. Tal vez sienten que no están solas. Y tal vez, sin saberlo, nosotros somos el fenómeno inexplicable para ellas. 3 opiniones del público. Doña Esperanza, vecina del sector y devota. Desde que tengo memoria, ese convento ha tenido algo distinto. Una noche, caminaba de regreso a casa y escuché esos cantos. Claritos. Pensé que era una misa. Toqué la puerta. Nadie respondió. Después me dijeron que el convento está cerrado desde hace años en ese horario. Pero yo juraría que las voces eran reales. Y tristes. Como si cantaran para no ser olvidadas. Anónimo, historiador local. Lo interesante no es solo el suceso, sino el patrón. Hay registros orales desde el siglo XIX que mencionan los cantos nocturnos. Incluso en cartas de los colonos se menciona la extraña misa de medianoche. Esta historia trasciende lo anecdótico. Está enraizada en la tradición misma de Popayán. Quizá sea un símbolo. O quizá, algo que simplemente no entendemos aún. Anónimo, estudiante de antropología. Investigué por mi tesis los conventos antiguos y entrevisté a una ex monja. Ella me dijo, con voz temblorosa, hay cánticos que no son de este mundo. Luego se negó a hablar más. Creo que muchas de esas mujeres vieron cosas. Y el silencio al que juraron lealtad, les impidió contarlo. 2 conclusiones amplias sobre la historia. Conclusión 1.
El misterio como patrimonio vivo. La historia de los cánticos y pasos en el antiguo convento de Popayán no puede ser relegada al olvido ni tratada como un simple relato supersticioso. Su persistencia a lo largo de los años, su capacidad de provocar asombro y respeto en quienes la escuchan, y su anclaje en un lugar físico cargado de historia espiritual, la elevan por encima del mito popular. Estamos, más que ante un cuento, frente a una manifestación profunda de lo que llamamos patrimonio intangible del misterio. En las ciudades coloniales como Popayán, donde la piedra está impregnada de incienso, lágrimas y siglos de plegarias, los muros no solo guardan historia, guardan alma. Y cuando el alma de un lugar se manifiesta a través de experiencias repetidas, en la misma hora, en la misma forma, estamos ante un fenómeno cultural, espiritual y social digno de estudio, pero también de preservación. Los antropólogos lo han dicho una y otra vez. Cuando una comunidad mantiene viva una narración a través de generaciones, incluso en ausencia de pruebas físicas concluyentes, esa narrativa se convierte en un símbolo compartido de identidad y espiritualidad. En este caso, los pasos y cánticos que irrumpen en la quietud de la madrugada no solo desafían nuestras concepciones del tiempo y la muerte, también nos recuerdan que el misterio es un lenguaje que une al pueblo con su memoria. En muchos rincones del mundo, se han perdido relatos similares por miedo a la burla, por la presión de la modernidad o por el desprecio de lo intangible. Pero Popayán, con su herencia religiosa, su arquitectura monástica y su espíritu reverente hacia el pasado, ha sabido conservar viva esta llama, casi como si protegiera un santuario invisible que respira entre las sombras del claustro. El antiguo convento es mucho más que un edificio, es un escenario simbólico de frontera. Entre el silencio de sus muros y la oscuridad de sus corredores, se encuentran suspendidos el rezo y la vigilia, lo humano y lo divino. Por ello, los testimonios que relatan cánticos sin origen visible no deberían verse como una anomalía, sino como una consecuencia natural del carácter sagrado del espacio, que puede manifestarse a través de resonancias espirituales que desafían la lógica, pero que tienen coherencia interna dentro del marco simbólico religioso. Desestimarlo como superstición sería, además, negarle a la comunidad el derecho de conectar con su herencia mágica y espiritual, una que no está escrita en documentos oficiales, sino en susurros de medianoche, en leyendas contadas al calor de la vela y en la certeza silenciosa de quienes han sentido más allá de lo visible. En definitiva, esta historia forma parte de un tejido colectivo de creencias, temores, rituales y secretos que configuran la identidad profunda de un lugar. Ignorarla sería como pintar sobre un fresco antiguo, borraríamos algo que no solo es bello y enigmático, sino también portador de un conocimiento no racional, pero profundamente humano. Y es que el misterio no necesita ser probado para ser valioso. A veces, basta con que toque el alma para volverse real. Por eso, esta historia debe entenderse como lo que realmente es, una manifestación viva del alma de Popayán, una ofrenda que se repite cada noche a las 1:15 de la mañana y que merece ser escuchada, incluso si no comprendemos del todo lo que intenta decirnos. Conclusión 2. Hay lugares que no se apagan con el tiempo. En el estudio del misterio, existe una premisa que atraviesa culturas, épocas y disciplinas: la energía no se destruye, se transforma. Esta ley, aceptada tanto por la física como por las tradiciones espirituales más antiguas, nos abre una puerta para interpretar fenómenos como el que ocurre en el antiguo convento de Popayán. En sus muros no hay solo piedra, hay un caudal de energía viva, acumulada, condensada, tal vez incluso latente. Durante siglos, ese recinto fue un epicentro de ritual, oración, penitencia y contemplación. Misas a la medianoche, confesiones en voz baja, lágrimas silenciosas derramadas en los bancos de madera, himnos elevados hacia lo divino. Todo eso no desaparece simplemente. Como la brasa bajo la ceniza, la huella de la devoción queda, incluso cuando parece haberse extinguido. Existen lugares en el mundo que, aunque ya no cumplan su función original, siguen irradiando un tipo de energía inconfundible. Uno entra, y lo siente, una especie de peso, de silencio denso, de presencia invisible pero rotunda. El convento de Popayán, con sus cánticos etéreos y pasos sin cuerpo, podría ser uno de esos focos espirituales permanentes, donde el tiempo se dobla y la muerte no tiene la última palabra. En esta lógica, el fenómeno reportado no tiene por qué ser visto exclusivamente como algo espectral o perturbador.
Puede entenderse, más bien, como una manifestación poética y profunda de una espiritualidad que se resiste a desaparecer. Un canto que no busca asustar, sino señalar algo. Recordar algo. Y quizás, enseñarnos algo. Cuando escuchamos sobre pasos sin cuerpo o cantos sin origen visible, solemos asociarlo con fantasmas, con lo perturbador, con lo anormal. Pero, ¿y si en realidad se trata de un acto de memoria espiritual? ¿Y si lo que se manifiesta no es un espectro, sino una forma de preservación del alma colectiva que alguna vez habitó ese lugar? Muchos conventos y monasterios antiguos son considerados sitios sagrados no solo por lo que fueron, sino por lo que aún emiten. Energías residuales, presencias simbólicas, ecos del pasado que no mueren porque aún tienen algo que decir. En este sentido, el convento no está embrujado, está habitado por su propio legado. La espiritualidad, cuando es profunda, constante, reiterada durante generaciones, imprime una huella indeleble en el entorno físico. Los científicos hablan de magnetismo ambiental, los esoteristas, de campos energéticos, los místicos, de santuarios vivos. Pero todos coinciden en una cosa: hay lugares que no se apagan. Y si esto es cierto, entonces el evento de las 1:15 de la mañana no es una simple anomalía sonora. Es un testimonio. Una afirmación de que el alma de las monjas aún vibra en las piedras, en el aire, en la memoria invisible del convento. Un canto que dice: estuvimos aquí, rezamos aquí, amamos aquí, y aún no hemos partido del todo. Tal vez, en su canto, no hay dolor, sino continuidad. Tal vez los pasos no son de lamento, sino de presencia en transición. En un mundo cada vez más desconectado de lo espiritual, estos fenómenos actúan como recordatorios de que la fe verdadera deja marcas, no en el mármol, sino en la estructura misma del tiempo. Y así, el misterio no es una amenaza, sino una ofrenda. Un recordatorio de que no todo termina con la muerte. De que, en ciertos lugares, la espiritualidad trasciende incluso al olvido. El convento sigue cantando, no por horror, sino por persistencia del alma. He caminado por monasterios vacíos al anochecer, he sentido el aliento gélido en los pasillos de haciendas coloniales, he pasado noches en pueblos donde la muerte aún conversa con los vivos. Pero hay algo en esta historia, en este relato del convento de Popayán, que me cala más hondo que otros casos. Algo que no grita, y, sin embargo, se queda contigo. Lo que más me estremece no es la manifestación misma, esos pasos sin cuerpo, esos cánticos que flotan en la penumbra de la 1:15 de la mañana, sino la forma en la que se manifiestan, con calma, con devoción, casi con ternura. No hay gritos desesperados, no hay lamentos de ultratumba. Hay cánticos. Y eso cambia todo. Cuando escuchamos historias paranormales, solemos esperar horror, caos, violencia espiritual. Pero este relato es distinto. Aquí no hay una energía que busca asustar, sino una presencia que simplemente quiere seguir siendo. Y eso, para mí, es lo verdaderamente escalofriante y profundamente humano. Porque nos recuerda algo esencial: no todo lo que perdura después de la muerte lo hace por venganza. Algunas presencias solo desean continuar, amando, rezando, acompañando. A veces me pregunto, ¿cuántas voces hemos dejado de oír por miedo? ¿Cuántas veces hemos cerrado puertas demasiado rápido, confundiendo lo sagrado con lo siniestro? El misterio nos incomoda, sí, pero también nos ofrece una oportunidad única de mirar más allá del velo de lo cotidiano. Y Popayán, con su historia colonial, su tradición católica profunda, sus calles que respiran pasado, es un lugar donde ese velo parece, simplemente, más delgado. Yo no creo que las monjas canten por accidente. Creo que hay intención en su música etérea. Creo que hay una continuidad que no logramos entender del todo, pero que está ahí, palpitando en el silencio de los muros. Tal vez no buscan contacto directo. Tal vez no desean manifestarse con apariciones ni sustos. Tal vez simplemente quieren que sepamos que lo que hicieron con fe no ha sido olvidado. La verdadera pregunta no es si creemos o no en fantasmas. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar lo que el misterio tiene para decirnos? Porque el misterio, muchas veces, no busca respuestas. Busca atención, reverencia, escucha. Y en esa escucha, silenciosa, atenta, casi ritual, es donde podemos hallar verdades que la ciencia aún no ha nombrado,
y que el alma, sin embargo, reconoce de inmediato. Así que esta noche, si alguna vez pasan por Popayán y sienten una presencia sutil, una nota suspendida en el aire, no huyan. No cierren la puerta de inmediato. Escuchen. Tal vez, justo entonces, una historia dormida se despierte y les diga algo que estaban destinados a oír. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los cánticos del convento de Popayán son una manifestación sobrenatural, un eco del pasado o una ilusión colectiva? Déjanos tu opinión en nuestras redes sociales, en los comentarios o en nuestro correo, acmisteriospodcast@gmail.com. Tu voz puede formar parte del próximo episodio. En el vasto y nebuloso universo del misterio, no buscamos certezas absolutas. Quien las exige, probablemente ha llegado al lugar equivocado. Lo nuestro no es dictar veredictos, sino abrir caminos de percepción, formular las preguntas adecuadas y permitir que el enigma respire. Y este caso, el del antiguo convento de Popayán, nos deja preguntas que zumban en el oído como un cántico lejano. ¿Qué o quién entona esos cantos a la misma hora cada madrugada? ¿Qué intención hay detrás de esa presencia invisible? ¿Es esto una manifestación espiritual, una memoria atrapada, o un cruce momentáneo de dimensiones? Lo que más me conmueve no es solo el fenómeno en sí, sino su delicadeza, su constancia, su carga espiritual no resuelta. A diferencia de otros casos marcados por la tragedia o la violencia, este nos habla de ritual, de devoción, de algo que se repite con la disciplina de lo sagrado. Y eso tiene un peso simbólico extraordinario. No es un lamento. Es una liturgia suspendida en el tiempo. Como divulgador del misterio, valoro profundamente estas historias que, aunque anónimas o imposibles de verificar con métodos convencionales, nos conectan con un nivel más profundo de realidad. Una realidad donde lo histórico, lo espiritual y lo inexplicable convergen. El valor de este tipo de relatos no radica en su comprobación científica, sino en su capacidad de conmovernos, de sacudir nuestras nociones rígidas de lo real. Y sobre todo, de recordarnos que hay algo más allá de los sentidos, más allá de la lógica lineal, algo que espera ser escuchado, no entendido. Hoy no cerramos un caso. Sería una traición hacerlo. Hoy, simplemente, abrimos una puerta. Una de esas puertas que crujen entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue y lo que insiste en seguir siendo. Y en la penumbra húmeda de ese convento, el canto continúa, suave, ritual, eterno. Chicos y chicas, ayúdanos a llegar a 1000 suscripciones, es muy importante para mí y para toda la comunidad tan hermosa de AC Misterios, ustedes son los que me consolidan a mí y con cada suscripción me alientan a seguirle subiendo este tipo de contenido que es Colombia. Vamos con la segunda historia. Cuando el reloj marca la 1 de la madrugada, Cartagena se sumerge en el silencio. Pero no todos duermen. En ciertos rincones antiguos, olvidados por la prisa de la ciudad moderna, hay risas que no deberían oírse. Hoy, en AC Misterios Podcast, traemos un caso que hiela la sangre por su aparente inocencia, pero también por su persistencia. Un colegio, de estructura colonial, lleno de historia, y de algo más, algo que corre por los pasillos, ríe, y desaparece. ¿Están preparados para descender con nosotros por los corredores del pasado? Abran bien los oídos. Escuchen con atención. Porque las risas no siempre son humanas. Trabajo como guardia nocturno. Me ha pasado más de una vez. Mientras hago mi ronda, empiezo a oír lo que parecen risas de niños. A veces lejos, a veces justo detrás de mí. Nunca hay nadie. Solo pasillos vacíos, salones cerrados. He visto sombras pequeñas correr, como si jugaran a las escondidas. Las luces parpadean a veces. A un compañero le pasó lo mismo. Yo ya no entro solo al tercer piso. Este caso se considera basado en testimonios reales. La fuente ha sido verificada de forma interna, y múltiples reportes similares han sido compartidos por otros trabajadores del mismo lugar en años diferentes. No hay intención comercial detrás, y el colegio ha evitado que el tema se haga público por miedo al escándalo. Teoría 1. Manifestación residual infantil, ecos de una niñez anclada al tiempo. La teoría de la resonancia espiritual residual, también conocida como impregnación energética del espacio, es una de las más aceptadas dentro del campo de la investigación paranormal no invasiva.
A diferencia de las apariciones inteligentes que interactúan con el entorno o con los testigos, las manifestaciones residuales carecen de voluntad, conciencia o intencionalidad. Son, en esencia, reproducciones energéticas de eventos pasados, grabaciones psicoambientales que se repiten como un disco rayado, atrapadas en el tejido mismo del espacio-tiempo. Este concepto fue popularizado en el siglo XX por investigadores como Hans Holzer y parapsicólogos como William G. Roll, quienes estudiaron casos donde ciertas acciones, como pasos, llantos, risas o gritos, se repetían exactamente igual, noche tras noche, sin importar la presencia o ausencia de testigos. Estas manifestaciones eran tan precisas que se comportaban como una proyección, una escena fija que ocurre por sí sola, en fechas u horarios específicos, sin interacción con el presente. Este colegio, cuya estructura data del periodo colonial, encierra más que historia arquitectónica, encierra memorias vivas. Durante siglos, fue espacio de educación, pero también de estricta disciplina religiosa, largas jornadas sin recreo, castigos físicos, como era común en su época, enfermedades contagiosas y encierros durante epidemias. Los niños, aún sin comprender del todo lo que vivían, experimentaban emociones intensas, miedo, ansiedad, soledad, pero también pequeños destellos de felicidad robada entre juegos furtivos y risas escurridizas en los pasillos. Esas emociones, según esta teoría, quedaron grabadas en los materiales porosos del lugar, como la piedra coralina, la madera envejecida, los vitrales oscuros, que habrían absorbido, como una esponja, la energía emocional de generaciones enteras de estudiantes. Los guardias que trabajan en turnos nocturnos, según el testimonio anónimo y otras fuentes cruzadas, han reportado fenómenos cíclicos. Risas infantiles a la misma hora cada madrugada, entre 1 de la mañana y 1:30 de la mañana. Sombras pequeñas que corren por pasillos o se asoman tras esquinas, sin presencia física al revisar. Luces que parpadean o cambian de intensidad cuando la energía se activa. Sensación de movimiento, como si el edificio recordara el bullicio escolar nocturno que nunca existió. Lo más inquietante es la absoluta repetitividad de estos eventos. Ocurren sin cambios, sin respuesta a estímulos externos, como si se tratara de una cinta de video reproduciéndose desde otra dimensión temporal. La explicación más esotérica se basa en la teoría cuántica del entrelazamiento emocional con la materia. Algunas corrientes sugieren que cuando una emoción se repite con suficiente intensidad y constancia en un lugar cerrado, la frecuencia vibracional de esa emoción puede entrelazarse con los campos electromagnéticos del entorno, formando residuos energéticos. Los materiales antiguos, como los usados en construcciones coloniales, son particularmente susceptibles a estos efectos. Las piedras calcáreas, la madera sin tratar y los metales forjados a mano parecen tener mayor capacidad de retención vibracional. En el caso de este colegio, estaríamos ante una especie de teatro energético, donde los fantasmas no son almas, sino escenas sin director, proyectadas una y otra vez. Aceptar esta teoría implica entender el fenómeno no como una presencia que deba exorcizarse, sino como un fenómeno natural de la memoria del espacio. No hay intención de asustar. No hay conciencia. Lo que se oye, lo que se ve, no está ocurriendo ahora, pero fue tan vivido que el lugar lo recuerda por nosotros. ¿Y si lo recuerda? ¿Hasta cuándo seguirá recordándolo? Teoría 2. Presencias inteligentes infantiles o almas atrapadas, espíritus que nunca pudieron irse. En la vasta literatura del misterio y la fenomenología paranormal, existe una línea de pensamiento que se aparta del concepto de manifestaciones residuales, esas proyecciones inconscientes del pasado, y se adentra en un terreno más perturbador y emotivo, la existencia de presencias inteligentes. Estas entidades, a diferencia de los ecos psíquicos, poseen conciencia parcial o total, y aunque no siempre pueden comunicarse de forma clara, si demuestran una intención, moverse, jugar, llamar la atención o simplemente ser percibidas. En el caso que nos ocupa, las risas nocturnas y sombras pequeñas en un colegio antiguo de Cartagena, esta teoría sugiere que podríamos estar ante niños atrapados entre planos, almas que no cruzaron al otro lado debido a un evento traumático, una muerte súbita, o la falta de un cierre espiritual. Cartagena, joya del Caribe, fue mucho más que un puerto próspero durante la colonia, también fue epicentro de conflictos, esclavitud, aislamiento y enfermedades.
Las crónicas históricas mencionan brotes severos de viruela, fiebre amarilla y cólera. En muchos casos, los más vulnerables fueron los niños. A lo largo de los siglos XVII al XIX, instituciones religiosas y colegios católicos albergaban a menores huérfanos, hijos de comerciantes o esclavos liberados, muchos de los cuales fallecieron en completo anonimato, sin recibir ritos funerarios completos ni despedidas familiares. Aquellos salones, ahora aulas modernas o bodegas, pudieron haber sido enfermerías improvisadas o sitios de cuarentena infantil. Siendo lugares marcados por el sufrimiento silencioso de menores, ¿sería extraño pensar que algunas almas jamás lograron marcharse? Los investigadores paranormales y médiums que han trabajado en casos similares describen varios patrones comunes. Manifestaciones juguetonas, risas suaves, ruidos de pasos descoordinados, pequeñas sombras que se esconden, objetos movidos levemente. Energía emocional difusa pero cálida, una presencia que no transmite amenaza, sino más bien nostalgia, tristeza o anhelo. Interacción selectiva. Algunos testigos aseguran que estos espíritus parecen más activos con personas receptivas, como niños vivos, animales o vigilantes solitarios. Persistencia en lugares específicos. Estas entidades parecen pegadas al entorno donde fallecieron o donde pasaron sus últimos momentos felices. En el caso del colegio cartagenero, los vigilantes nocturnos son quienes más los han percibido. ¿Por qué? Porque es en la noche, en el silencio absoluto, cuando las capas entre los planos se adelgazan y los ecos del otro lado se vuelven más audibles. Desde una perspectiva espiritual, hay muchas razones por las cuales un alma infantil puede quedar anclada. Muerte repentina. Sin comprender que han fallecido, los niños simplemente continúan jugando en el último lugar que conocieron. Falta de despedida ritual. Sin oraciones, sin duelo familiar, el alma queda en un limbo de espera. Apego emocional al espacio. Si el colegio fue su hogar, el único lugar donde conocieron afecto o rutina, su energía puede negarse a abandonarlo. Estas almas no buscan perturbar. No se ríen para asustar. Ríen porque aún creen estar en recreo. Corren porque aún piensan que la campana no ha sonado. No saben que el tiempo ha pasado. No saben que están muertos. Aceptar la posibilidad de presencias infantiles atrapadas nos lleva inevitablemente a una reflexión profunda. ¿Debemos temer a estos espíritus o debemos compadecernos de ellos? ¿Qué responsabilidad ética y espiritual tiene una institución que alberga estas energías? Algunos expertos en fenómenos paranormales, como Alan Kardec en sus tratados espiritistas, recomiendan ceremonias de liberación, oraciones dedicadas o rituales de despedida para permitir que estas almas avancen. En el Colegio Antiguo de Cartagena, las risas de las 1 de la mañana podrían no ser repeticiones. Podrían ser llamados. Intentos de recordar o de no ser olvidados. Esto fue AC Misterios Podcast. Yo soy Said, la voz del misterio, y detrás de cada historia está el ingenio de Alex Carrillo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta búsqueda de lo desconocido. ¿Y tú, qué hubieras hecho si te hubiera pasado a ti? Cuéntanos en nuestras redes. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, correo electrónico e Instagram, y al WhatsApp 30 11 10 81 80. Nos encuentras en todo como AC Misterios Podcast. Dale me gusta, comenta, comparte, síguenos y ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Mientras más gente se una, más profundo podremos ir y más oscuro se pondrá esto. AC Misterios Podcast, porque incluso el silencio guarda secretos. Nos escuchamos en otro episodio. Chao.